Bienvenidos a Manantial de Gracias. El día de hoy estaremos meditando en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Papa León XIV. El fariseo y el publicano suben los dos al templo a orar. Podríamos decir que suben juntos, o de todas formas se encuentran juntos en el lugar sagrado, y sin embargo están divididos, y entre ellos no hay ninguna comunicación. Ambos recorren el mismo camino, pero su caminar no es un caminar juntos. Ambos se encuentran en el templo, pero uno ocupa el primer lugar y el otro el último. Ambos rezan al Padre, pero sin ser hermanos y sin compartir nada. Esto depende sobre todo de la actitud del fariseo. Su oración, aparentemente dirigida a Dios, es solamente un espejo en el que él se mira, se justifica y se elogia a sí mismo. Él subió a orar, pero no quiso rogar a Dios, sino alabarse a sí mismo, sintiéndose mejor que el otro, juzgándolo con desprecio y mirándolo con desdén. Está obsesionado con su ego y de ese modo termina por girar en torno a sí mismo, sin tener una relación ni con Dios ni con los demás. Hermanos y hermanas, esto puede suceder también en la comunidad cristiana. Sucede cuando el yo prevalece sobre el nosotros, generando personalismos que impiden relaciones auténticas y fraternas. Cuando la pretensión de ser mejor que los demás, como hace el fariseo con el republicano, crea división y transforma la comunidad en un lugar crítico y excluyente, cuando se aprovecha del propio cargo para ejercitar el poder y ocupar espacios. Es al publicano, en cambio, al que debemos mirar. Con la misma humildad, también en la Iglesia nos debemos reconocer todos necesitados de Dios y necesitados los unos de los otros, ejercitándonos en el amor mutuo, en la escucha recíproca, en la alegría de caminar juntos, sabiendo que Cristo está con los que son humildes de corazón y no con los que se exaltan a sí mismos por encima de la ley. El Evangelio de hoy nos presenta una de las parábolas más profundas y confrontadoras que Jesús enseñó: la parábola del fariseo y el republicano. Esta escena Jesús nos muestra 2 actitudes del corazón humano cuando se coloca delante de Dios. Dice el Evangelio que 2 hombres subieron al templo a orar. Los 2 están en el mismo lugar. Hacen aparentemente lo mismo, pero su corazón es completamente distinto. El fariseo, que era considerado un hombre religioso, comienza a orar dando gracias a Dios, pero en realidad su oración no es una oración verdadera. Su oración está llena de orgullo. Dice: te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese republicano. Miren lo que está pasando aquí. Aparentemente está hablando con Dios, pero en realidad está mirándose a sí mismo y comparándose con los demás. Su oración está llena de autosuficiencia, juicio y superioridad. Muchas veces nosotros podemos caer en esa misma actitud sin darnos cuenta. Incluso hay personas que dicen frases como: yo no voy a la iglesia porque ahí solo van hipócritas,
O dicen, yo no pongo versículos de la Biblia porque eso es para gente hipócrita. Pero la realidad es otra. Todos somos pecadores que necesitamos misericordia. Nadie puede presentarse delante de Dios con orgullo, soberbia, porque todo lo bueno que tenemos viene de Él. El fariseo no era capaz de mirarse a sí mismo, y eso nos pasa también a nosotros. Muchas veces somos muy rápidos para ver los errores de los demás, pero muy lentos para reconocer los nuestros. Nos cuesta reconocer cuando con nuestras palabras hemos herido a alguien, cuando con la indiferencia hemos lastimado a otra persona, cuando hemos sido desagradecidos con alguien que nos ayudó o cuando nos sentimos superiores a otros. Muchas veces también hacemos chistes de mal gusto, palabras ofensivas, comentarios que creemos que son graciosos, pensando que estamos siendo agradables, pero en realidad no lo son y lastiman el corazón de las demás personas. Y eso sucede porque no nos miramos por dentro, no hacemos examen de conciencia. Ahora miremos al publicano. El publicano era considerado un pecador público, era despreciado por la sociedad, pero cuando entra al templo no se pone delante de Dios con orgullo. Dice el Evangelio que ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo. Solo se golpea el pecho y dice, Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Porque Dios no se impresiona con nuestras apariencias, ni con nuestros títulos, ni con prácticas externas. Dios mira el corazón. Y el corazón humilde es aquel que reconoce su pobreza, su fragilidad y su necesidad de misericordia. Jesús termina la parábola con una frase muy fuerte. Les digo que el publicano, bajó a su casa justificado y el otro no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El problema del fariseo no era que rezara o que ayunara. El problema era su orgullo espiritual. Pensaba que ya era justo por sí mismo. Y ese es uno de los pecados más peligrosos porque cuando una persona cree que ya está bien, deja de convertirse. Por eso el Evangelio nos invita hoy a algo muy importante. Mirarnos por dentro. Antes de juzgar a los demás, antes de señalar a otros, antes de criticar a alguien, preguntémonos, ¿cómo estoy tratando a los demás? ¿Mis palabras están construyendo o están destruyendo? ¿Estoy siendo agradecido o indiferente? ¿Estoy siendo humilde o me siento superior? El camino del cristiano no es el camino de la perfección orgullosa, sino el camino de la humildad que conoce su necesidad de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón sincero, humilde, arrepentido, entonces la misericordia de Dios actúa, porque Dios nunca rechaza un corazón humilde. Hoy Jesús nos invita a dejar de mirar a los demás, para compararnos y empezar a mirar nuestro propio corazón. Que nuestra oración sea como la del publicano. Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y desde esa humildad comienza la verdadera conversión. Oración final. Señor Jesús, líbranos del orgullo que nos hace sentir superiores a los demás. Danos un corazón humilde que sepa reconocer sus errores y que sepa pedir perdón y aprenda a amar de verdad. Ayúdanos a cuidar nuestras palabras, a no herir con chistes o comentarios ofensivos y a tratar a cada persona con respeto y caridad. Que cada día podamos acercarnos a ti con un corazón sincero, reconociendo que necesitamos tu misericordia. Amén. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Por favor, suscríbete, dale like y comparte. ¿Y tú? ¿Te has detenido alguna vez a mirar tu propio corazón antes de juzgar a los demás?